Llevo hace, creo que como 20 años ya pintando, buscando más que nada un lenguaje quizás. Y volví básicamente a pintar porque tuve como una riña un poquito personal con ese desencuentro de qué es lo que quería hacer. Y después por un tema emocional, súper potente o personal, necesitaba pintar. Y venía creo que de un mundo muy, muy conservador, y para mí ya la experiencia de entrar a la Chile fue inspiradora desde ahí, de ver la diversidad. Creo que había gente, sentía que había gente que venía como con claridades que yo no tenía. Entonces desde ahí como lo académico fue súper interesante y formador, desde lo más gestual, desde mis primeros profesores. Y creo que hubo un antes y un después con el año que tuvimos con Adolfo Puff, donde creo que fue la primera vez que internalicé como lograr que la mancha construyera el objeto, lo que se iba a mirar. Y no sé, para mí comprender esa distancia que él proponía de un poco separarse del dibujo, del relato como preestablecido, fue súper interesante, pero ahí tuve un quiebre y me salí de la escuela. Y después volví a fotografía porque no quería, estaba un poco saturada de ciertas cosas. Y la abandoné, fue una cosa bastante emocional. Y después por temas personales también, una pérdida súper grande en mi vida, empecé, antes de ponerme a pintar, a tener mucha cosa onírica, algo fuerte pasó en mi vida y necesitaba pintar para expresar, o sea, sin ninguna como motivo profesional ni de ningún tipo. Y alguien me sugiere que pruebe con texturas, con algo más, como algo más espontáneo, algo que no tuviera este desafío de tener un relato, de tener una teoría detrás, ni siquiera una marca de pincelada. Y bueno, fue la tremenda experiencia en ese sentido porque me liberó, como fue un ejercicio de no mente, porque ya empecé siempre con pintura de formatos grandes, entonces el encontrarme con todas estas variables como textura, volumen, gesto espontáneo, fue como, me permitió como traducir emociones y tener que interpretar después lo que yo digo como mi psiquis, donde se repetían cosas que como que me invitaban a averiguar por qué salía esto, por qué se repetía, por qué me quedaba pegada. Me encantaba la posibilidad del registro bruto, así. Me imaginaba que la tela era como cuando recién echan cemento y pasa un perrito y deja las huellas, y otro hace un corazón, y el otro, qué sé yo. Yo quería que eso fuera un poquito el principio del cuerpo. Y eso también después se fue como refinando, o encontrando cómo generar el contraste entre eso rústico y lo delicado, cómo incorporarlo a que fuera una pintura. Porque quizás a veces de pintura no tenía nada, o sea, pintura como la mancha, la pincelada, eso que uno también admira de ese pintor. Me atrapó como no sé, como una gestualidad propia, personal, que además se reñía mucho con mi propia persona, que es más bien
delicada, o no sé si delicado suena tan medio cursi, pero sí, tengo un modo que es más bien delicado. Y esto era como todo lo contrario y me hacía mucho sentido como algo que yo tenía que descubrir también en mi propia personalidad. Me encanta lo encriptado, lo que de alguna manera como que somete al que observa a descubrir lo que no es tan obvio. ¿Cómo te sientes tú cuando haces el trabajo, este trabajo, con mucha materia, con mucho volumen, con mucha expresividad? ¿Cómo te sientes tú internamente? ¿Hay algo que se libera? ¿Hay algo propio que está escondido y que habla desde ahí, se posiciona desde ahí? Creo que es como haber podido traducir esa reserva mía de no querer compartir tan obviamente emociones, sensaciones que quizás me dan un poco de timidez o vergüenza abrirlas al mundo. Creo que descubrí una manera también de representar quizás algo más erótico. O sea, quizás todo ese tipo de pulsiones que no fueran tan obvias, que no fueran tan... porque eso vulneraba mi intimidad de alguna manera, pero sí podía como camuflarlas a lo mejor, incluso con la paleta de colores, con que no fuera tan obvio la figura, porque si no de alguna manera me delataba eso, porque no quería que hubiera una lectura tan directa. Y bueno, creo que todavía es mucho por explorar ahí, porque es una manera de irse abriendo, pero siempre también con una cierta necesidad de estética en ese relato. Creo que la textura, lo que sí ofrece increíblemente es que cuando hablo de desgarrar un poco hasta romper, porque todas esas cosas las he hecho, de vulnerar el soporte, tiene que ver como con esa violencia ígnea, como se dice, que no se puede representar o no la puedo representar más obviamente porque me transgrede. Más allá de que investigar un poco lo simbólico como para tener alguna referencia, pero lo que a mí me inspiró es que yo empecé a tener como sueños que no tenían mucho que ver ni con lectura, ni con una asociación clara de nada. Y eso fue un súper evento como de algo que estaba sucediendo en mi intelecto, en mi psiquis, y que le presté interés, o sea, me pareció curioso, porque no es como los peces, más allá de lo simbólico y que te puedan gustar o no, y el mar, era una figura que resumía un sentir, como esta doble existencia un poco para mí el mar y la psiquis, y es como el otro hábitat, ese hábitat oculto, por eso el agua también, como elemento de los peces. O sea, finalmente el pez es como la traducción del humano, pero en algo más sutil. Es como no, en vez de hacer personas que van para arriba, para abajo, que están perdidas, o elijo algo más encriptado, así más con menos evidencia, que no resulte que no llegue tan precipitadamente a la mirada del que lo observa, ¿no? Es como si tú identificas una figura, al tiro lo asocias con un montón de cosas. Lo que está insinuado para mí requiere para mí más trabajo, como porque inconcluso, porque no resuelto, porque más gráfico. Y así es como siento que sucede el sentir un poco lo emocional, como en las etapas en las que uno mismo se puede percibir a sí mismo, ¿no?
siempre los símbolos que aparecen tienen que ver con algo que me está punzando, algo que me está doliendo, por lo general. Rara vez mis cuadros tienen que ver con momentos de felicidad. Este cuadro, por ejemplo, es súper, no sé si es erótica la palabra, pero como es sexual. Pero el desafío fue, dentro de la materialidad que tiene y la insinuación a más bien algo, no sé, a la naturaleza. La idea fue hacer como árboles humanos que se interrelacionaran y manifestaran como una cosa muy posesiva, muy sexual. Uno que fue como rescatar la primera mirada que uno tiene cuando niño de las montañas, cuando uno las dibuja. Uno es como súper como escueto así. Y la idea era integrar esa cosa inocente en eso. Pero a la vez como, para mí es como, de nuevo, erótico en el sentido de que insinúa una forma fálica, con repetición y con geografías distintas, como que hubiera habido un accidente desordenado ahí entre medio. ¿No? Y bueno, y entre medio, todo lo que es como surco, mancha, volumen, eso ya es como ya, es mi momento de expresarme, es como que ahí pasan cosas, pero mientras lo hago es un placer, es como ir a una terapia o no sé, desdoblarse o poder hablar sin tener que buscar palabras a veces no sé, para mí es un privilegio como creo que todos tienen un poquito ese momento claro. de me tiro nomás, quiero pintar así como cuando a un niño le pasáis colores sin mancha nomás. Y después viene me hago cargo de esto que está pasando, empieza a salir esto. Después viene quizás, claro, la instrucción que he ido recibiendo, el interés, donde uno se detiene, lo que te conmueve. Supongo que cuando ya se empieza cuando se empieza a construir la obra, los desafíos que se van proponiendo, ahí sí hay una intención en que el que lo va a ver lo entienda, uh-huh. Darle pistas. Pero en eso soy acotada, pistas pocas, porque es muy íntimo, entonces desde ahí entender que no va a ser una lectura fácil para la mayoría, porque no es evidente, no es figurativa, no. Ni siquiera creo que los colores hablan de la emocionalidad del mundo, ¿no? Que la obra tenga un equilibrio, que se note que hay una factura detrás, un trabajo, pero no puedo hacerme cargo de si a la otra persona me va a entender o se va a emocionar, porque yo pinto para mí primero, o sea, mi trabajo sale de mí. Si eso al compartirlo me hace ser excluida, es porque, bueno, no sé qué parecía al resto, ¿no? Ahora que voy a exponer tiene como sentido compartir lo que hago, porque he estado súper ajena al mundo, sí, por voluntad. Me cuesta mucho compartir lo que hago, quizás porque ha sido un trabajo, bueno, íntimo, me imagino que como todos los pintores, pero que habla mucho de mí, y eso creo que me ha costado mucho tiempo por soltarlo,
poder exponerme incluso a eso. No es que vaya a exponer mis obras, siento yo me voy a exponer. Es el reto, es como abrirme a... Es como por primera vez subir un poema, no sé, como que alguien vea realmente lo más íntimo de uno. Y eso para mí ha sido súper difícil. Y como solo como reto de trabajo ya me parece fantástico.